A veces, la manera más eficaz de entender a alguien es observar cómo reacciona cuando alguien lo ataca públicamente. Porque en esos momentos, caen los filtros, desaparece la imagen construida con años de trabajo, y lo que queda es la persona real. Lo que quedó de Can Yaman, después de que el productor Faruk Turgut declarara en una entrevista que nunca volvería a trabajar con él, fue un hombre que respondió con una frase que Turquía entera repitió durante días: pobrecito Faruk Turgut. Si lo hubiera sabido, le habría mandado flores. La muerte cerebral ha ocurrido. Que Dios descanse su alma. Una frase incendiaria. Una respuesta que en cuestión de horas se convirtió en el tema central de la prensa del espectáculo turco, de las redes sociales en español, de los foros de fans en Italia y en América Latina. Y que provocó, de inmediato, la contrarrespuesta de Faruk Turgut, que fue igualmente directa: te voy a entregar a la justicia. La crisis, que comenzó con la cancelación de un proyecto, escaló con las declaraciones públicas de ambas partes hasta el punto en que el productor anunció que iniciaría un proceso judicial. Pero para entender por qué esta confrontación sacudió a Turquía de la manera en que lo hizo, hay que conocer la historia entera. Hay que entender quién es Can Yaman antes de que Faruk Turgut entrara en escena, que construyeron juntos, y porque su separación pública tuvo la intensidad de la que tuvo. Porque esta no es simplemente la historia de dos personas que se pelearon. Es la historia de un hombre que construyó su fama desde cero, que eligió el riesgo en cada bifurcación de su carrera, y que, cuando llegó a la cima, decidió que el precio de ciertas lealtades era demasiado alto. Comencemos desde el principio. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul. Es de origen albanés por parte de su padre, cuyo abuelo paterno creció en Pristina y su abuela paterna en Skopje. Es sobrino del entrenador de fútbol Fuat Yaman. Una familia con raíces diversas, con historia de migración, instalada en Estambul y completamente ajena al mundo del entretenimiento. Wikipedia. Aunque su sueño era triunfar en la pequeña y gran pantalla, Can Yaman estudió Derecho y solo ejerció 6 meses como abogado, ya que pronto le llegó su oportunidad. Ese detalle, el del abogado que abandona la toga para ponerse ante la cámara, no es un detalle menor. Es el primer acto de una persona que tomaría sus decisiones con criterio propio, sin importar lo que la lógica convencional aconsejara. Pronto, durante sus estudios de Derecho, los estudiantes tenían la opción de tomar clases de teatro, y fue así como Can Yaman comenzó. El teatro, que al principio era solo un pasatiempo, se convirtió en su profesión. De pasatiempo a profesión. Del tribunal al set de filmación. Ese es el tipo de giro que define a una persona que confía más en sus instintos que en sus credenciales. Serious Turks. Así, el turco comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en 2014 y lo hizo como protagonista de la serie Gönül İleri dando vida a Bedir. Debut directo como protagonista. Sin papeles de reparto, sin escaleras largas que subir. Desde el primer proyecto, al centro de la pantalla. Pronto. Y comenzó a encadenar proyectos. Matrimonio por sorpresa, o Angimi Sebmedik en su título original, fue rodada entre 2016 y 2017, y para el intérprete supuso su segundo papel protagonista en una serie de televisión. Y luego llegó Dolunay, en 2017. Cada proyecto era un escalón. Cada personaje añadía algo nuevo. El público turco comenzaba a reconocerlo, pero todavía no era lo que vendría después. Pronto. Y entonces llegó 2018. Y con 2018 llegó Faruk Turgut. Y llegó Erken Sikus. El productor explicó que aunque Erken Sikus, Pájaro Madrugador, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión turca a nivel internacional, su experiencia trabajando con Yaman fue difícil. Pero eso es la versión que el productor contaría años más tarde. En el momento del estreno, en 2018, lo que importaba era otra cosa, que la serie era un fenómeno. Alba Hueva. Fue Erken Sikus, Pájaro Soñador 2018 la serie que catapultó a Can Yaman al éxito y la que hizo que España y el resto del mundo se enamorara del actor turco. Junto con Demet Özdemir, que también sería su pareja en la vida real durante un tiempo, formaron una de las parejas de telenovela más queridas y románticas. Pronto. Lo que vino después sorprendió incluso a los más optimistas dentro de la industria turca. Can Yaman recibió varios premios nacionales e internacionales por esta serie, incluyendo el Premio Internacional Murex d'Or. Y su nombre comenzó a aparecer en conversaciones que no tenían nada que ver con Turquía. En España, en Italia, en América Latina, millones de personas que jamás habían visto una serie turca antes descubrieron a Can Divit, el personaje que él interpretaba, y a través de ese personaje, descubrieron a Can Yaman. Wikipedia. Por trás daquela imagem de galã romântico de telenovela, havia uma realidade mais complexa. Um abogado que havia abandonado a lei para actuar.
un hombre políglota que había estudiado en el Liceo Italiano de Estambul. Un actor que, según relatos de quienes lo conocían en aquella época, ya tenía en mente algo más grande que el género que lo había lanzado a la fama. Después de Erkenci Kuş vinieron más proyectos con la misma productora. Can Yaman protagonizó la serie turca corta Bey Yanlis. La serie fue producida por Gold Film, dirigida por Deniz Yorulmaser, y se estrenó en Fox en junio de 2020. Por esta serie fue nominado como Mejor Actor en Serie Extranjera en los premios Latam Produ 2020. Wikipedia. Pero algo estaba cambiando. Algo que el productor Faruk Turgut describiría después como un problema de actitud, y que Can Yaman describiría de manera completamente distinta, como una evolución natural de alguien que había decidido no limitarse al mercado turco. Uno de los principales problemas señalados por Turgut involucró un proyecto televisivo que había sido planificado para Disney. Según el productor, pasó alrededor de 10 meses desarrollando el proyecto antes de decidir cancelarlo debido a lo que describió como las crecientes exigencias de Yaman durante el proceso de preparación. Turgut alegó que Yaman quería escritores y directores extranjeros en lugar de creativos turcos, y pasó meses alentando al equipo de producción a considerar la contratación de su entonces novia italiana a través de su representante, Alba Hueva. El productor dijo que esos eventos lo convencieron de que continuar la asociación ya no era posible. Alba Hueva. Ese es el punto de vista de Faruk Turgut. Y como en toda historia con dos partes, existe otro punto de vista. Can Yaman negó estas afirmaciones, enfatizando que tal acuerdo nunca existió. El actor también aprovechó la oportunidad para hablar sobre sus recientes éxitos internacionales. Según su versión, la razón del distanciamiento era mucho más sencilla. Él había decidido continuar su carrera con otra productora, iJapm, y no con Gold Film. Y esa decisión comercial fue la verdadera raíz de la tensión. Pamphlet. Para entonces, Can Yaman ya había tomado la decisión que definiría la segunda etapa de su carrera. En diciembre de 2020 firmó un acuerdo con la productora italiana Lux Vide para la serie Sandokan, y el 8 de enero de 2021 se mudaba a Italia dispuesto a embarcarse en un ambicioso proyecto que lo iba a alejar definitivamente de todo lo que había hecho hasta el momento. Esa mudanza a Italia fue, en muchos sentidos, la declaración de intenciones más clara que Can Yaman pudo hacer. Abandonar la comodidad del mercado turco donde era ya una estrella establecida, para empezar prácticamente de cero en un país extranjero, en otro idioma, ante un público que todavía no lo conocía del todo. Lleno de ilusión ante su nuevo comienzo en el país transalpino, para preparar el papel, el protagonista de Inadnask se sometía cada día, durante varias horas, a un durísimo entrenamiento. Los meses de rodaje de esta producción supusieron un gran reto para Yaman, quien llegaba incluso a perder 10 kilos en un mes con una estricta dieta para lograr la caracterización perfecta. Después, se mudó a Budapest dispuesto a encarar su primera producción grabada íntegramente en inglés para el turco. Es la primera vez que una serie turca se rueda en inglés con un reparto internacional y me siento muy orgulloso de haber podido trabajar en esas condiciones, explicó emocionado. Nuevamente, se sometía a intensos entrenamientos que incluían esgrima, aprender a luchar montado a caballo, tirar con arco, coreografiar peleas y manejar la espada. Con el tiempo, algo diferente comenzó a manifestarse en los medios europeos. Un actor turco que había dejado de ser simplemente un fenómeno de telenovela para convertirse en una figura reconocida del entretenimiento internacional. La serie de Can Yaman batió récords en Italia con casi 6 millones de espectadores de media. Sensacine. Y había algo más, un detalle que revelaba el nivel de compromiso de Can Yaman con la expansión internacional. En su más reciente entrevista, confirmó que protagonizará una producción en español para el mercado hispano, una serie de 8 episodios de thriller romántico producida por Sequoia Studios y filmada en España, donde Yaman interpretará el papel de un agente secreto que debe limpiar su nombre. Can Yaman ha estado estudiando español con el desafío personal de hablar únicamente en español. Llevo un año aprendiendo español desde cero. Hispanatolia. 4 idiomas fluidos. Un quinto en proceso. Un hombre que convierte el aprendizaje de lenguas en una declaración profesional. Y fue en ese contexto de expansión internacional, de proyectos en Italia, en Hungría, en España, de un actor que sistemáticamente estaba construyendo una carrera más allá de las fronteras donde había empezado, que la declaración de Faruk Turgut llegó como una chispa sobre pólvora. El productor dijo públicamente que, aunque la serie Erkenci Kuş fue un gran éxito, la experiencia de trabajar con Can Yaman fue difícil debido al comportamiento y las declaraciones del actor después de hacerse famoso, y que no volvería a elegir colaborar con él. Alba Hueva. Sus comentarios se propagaron rápidamente por los medios turcos y las plataformas de redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas de entretenimiento más comentados del momento.
Can Yaman reaccionó con dureza ante la declaración de Faruk Turgut, publicando un largo mensaje en redes sociales. Pobrecito Faruk Turgut. Si lo hubiera sabido, le habría mandado flores. La muerte cerebral ha ocurrido. Que Dios descanse su alma, escribió el actor, usando tonos irónicos y duros. Pamphlet. Yaman acusó además al productor de continuar hablando en su contra después de que él decidiera continuar su carrera con iYapm y no con Gold Film. Pamphlet. La respuesta no se hizo esperar. Can Yaman's social media statements prompted a sharp response from producer Faruk Turgut. Turgut rebatió las afirmaciones del actor una a una mientras anunció que iniciaría un proceso legal. Çok gazeteshi. Turgut, rompiendo su silencio, utilizó la expresión yes, y Kuteroupi anunció que iniciaría un proceso judicial. Tesheyemesh. De acuerdo con lo informado por los medios turcos, Faruk Turgut anunció que llevaría el asunto ante los tribunales a raíz de las declaraciones de Can Yaman en redes sociales. Es importante señalar que, al momento de esta narración, el proceso legal se encontraba en sus etapas iniciales, y no existe todavía una resolución judicial definitiva. Lo que sí existe, y que nadie en la industria turca puede ignorar, es el contexto detrás de este enfrentamiento. La controversia entre Can Yaman y Faruk Turgut rescató tensiones que se remontan a años atrás, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de los últimos días en los medios turcos y las redes sociales. Pamphlet. Y hay una frase de Can Yaman que circuló en los medios justo en estas semanas y que, leída junto al conflicto con Turgut, adquiere un peso distinto. En junio de 2026, el actor declaró: "La fama me hizo perder amigos porque me han traicionado". No mencionó nombres. No señaló a nadie directamente. Pero la frase, dicha en el momento en que el conflicto con su exproductor dominaba las conversaciones del espectáculo turco, quedó flotando en el aire con una carga particular. Sensacine. Lo que la historia de Can Yaman revela, más allá del ruido del conflicto, es la imagen de alguien que nunca estuvo dispuesto a hacer lo que se esperaba de él simplemente porque era lo más cómodo. Estudió leyes y las abandonó. Tuvo fama en Turquía y la expandió hacia Italia y Europa. Protagonizó telenovelas románticas y las cambió por personajes históricos y de acción. Can Yaman ha demostrado ser mucho más que un galán de telenovela. Desde sus inicios en Erkensikus hasta sus recientes proyectos internacionales, ha sabido evolucionar como actor, asumir nuevos retos y, lo más importante, mantenerse fiel a sí mismo a pesar de los cambios. Hola, que esa fidelidad a sí mismo haya tenido un costo, que haya dejado relaciones rotas en el camino, que haya generado enemigos en una industria que no siempre perdona a quienes deciden crecer más allá de lo que ella les ofrece, no es exactamente una sorpresa. Es la consecuencia lógica de ser alguien que toma sus propias decisiones. En Turquía, mientras la prensa especulaba sobre los pasos legales que seguirían, mientras los fans debatían quién tenía razón y quién no, mientras el nombre de Can Yaman volvía a ocupar los titulares por razones muy distintas a las de sus personajes de ficción, quedaba claro algo que ningún proceso judicial puede alterar. La carrera de este hombre ya no depende de ninguna productora turca en particular. Ya está en Italia. Ya está en España. Ya está aprendiendo español con la disciplina de quien sabe que el próximo mercado que quiere conquistar exige más que ganas, exige preparación. Y mientras los papeles circulan entre abogados en Estambul, Can Yaman sigue construyendo lo que siempre quiso construir: una carrera sin fronteras, una trayectoria que ningún conflicto puntual podrá definir.